Para presentar proyectos al Sistema General de Regalías, el Ministerio de Transporte presenta varias recomendaciones. Los requisitos sectoriales de viabilización incluyen: primero, la localización exacta de la obra. Se debe presentar en uno o varios planos, en un solo archivo digital guardado en tamaño pliego, un plano del trazado de la vía existente con la localización de las obras existentes y las proyectadas. El plano debe estar georreferenciado atendiendo la normativa vigente. Se debe incluir la identificación del punto de inicio y del punto final con coordenadas y abscisado, así no coincida con el cero del proyecto. Si el proyecto contempla sitios críticos, indicarlos con nombre de la obra propuesta, localización con abscisa y coordenadas. Este documento es de referencia y no va a reemplazar los planos constructivos de detalle. 2. La topografía corresponde al estado actual del sitio donde se proyecta una obra y proporciona la información necesaria para que el diseño pueda ser construido. Debe contener como mínimo el levantamiento del eje vial, bordes de corona, cercas, redes de servicios, estructuras hidráulicas como cunetas, alcantarillas, box culvert, canales, zanjas, descoles, sumideros, etc. Obras de contención, puentes, edificaciones, grietas, coronas de deslizamientos, entre otros. Debe contener también curvas de nivel. Los planos deben estar acompañados de un informe que describa la metodología empleada tanto en campo como en el postproceso, carteras, crudos, etc. La información levantada en campo debe estar georreferenciada según lo indique la normatividad vigente. 3. El estudio de tránsito, que debe contener la descripción y metodología de las actividades desarrolladas, deberá incluir la ejecución de aforos o conteos de vehículos, ciclistas y peatones según la naturaleza del proyecto, cálculo del tránsito promedio diario y número de ejes equivalentes. Todo lo anterior con las respectivas conclusiones y recomendaciones. Para el caso de pavimento con placa huellas, se debe evidenciar que no pasan camiones superiores al tipo C3, tal y como lo establece la guía del INVIAS. 4. El diseño geométrico que debe incluir, según la naturaleza del proyecto, como mínimo. Descripción de los parámetros de diseño empleados, especificando restricciones técnicas, soluciones planteadas y decisiones tomadas. Diseño definitivo en planta, perfil, secciones transversales. Cálculo del movimiento de tierras utilizando el modelo del terreno. Elaboración de fichas catastrales. Diseño de señalización. Elaboración de los planos de construcción y documentos finales. En el caso de construcción de puentes, se requiere el diseño geométrico completo con los terraplenes de acceso y de salida y los correspondientes cálculos de movimiento de tierras y empalme con el alineamiento existente. 5. Estudios hidrológico e hidráulico. Por un lado, el estudio hidrológico debe contener como mínimo la descripción de las cuencas hídricas y el cálculo de caudales no solo actuales sino proyectados. Para eso debe emplearse una metodología apropiada, la cual debe ser descrita en el informe técnico. En el caso de puentes, debe contribuir a la determinación de la ubicación óptima del sitio del cruce para reducir los riesgos de socavación e inestabilidad del cauce, nivel de aguas máximas y caudal pico esperado para un periodo de retorno de al menos 100 años, comportamiento hidráulico del río en la zona ponteadero, riesgos de afectación y medidas de mitigación para garantizar la estabilidad tanto de la estructura como del cauce, profundidades estimadas de socavación, tanto general como local y por contracción del cauce, obras de protección requeridas en el área de afectación, características físicas del cauce, características hidráulicas del flujo, recomendaciones a seguir durante las etapas de construcción y operación del puente. La finalidad del diseño hidráulico es el de diseñar estructuras de capacidad apropiada utilizando los datos de los caudales analizados en el estudio hidrológico. Debe incluir chequeo técnico de las estructuras existentes, puentes, muelles, obras de protección de riberas, box culvert, alcantarillas, filtros, cunetas, entre otras, al igual que la capacidad hidráulica de las obras propuestas, con las respectivas conclusiones y recomendaciones, las cuales deben incluir las estructuras de drenaje o hidráulicas del proyecto y que afecten el presupuesto. 6. Estudio geológico y geotécnico. En el estudio geológico se debe realizar una descripción que contenga como mínimo los siguientes componentes: geología regional, geología estructural, geología local y geomorfología. A partir de esta información se identifican los procesos o eventos existentes o que puedan presentarse y afectar el proyecto, bien sea una vía o un puente. El estudio geológico permite identificar, entre otros factores, la existencia de fallas geológicas, sitios críticos, sitios inestables, procesos de erosión, zonas de deslizamiento, etc. Se debe incluir recomendaciones para la gestión del riesgo identificado. El estudio puede incluir recomendaciones sobre zonas para canteras de materiales de construcción.
En el estudio geotécnico se debe desarrollar como mínimo los siguientes componentes: descripción de las características y propiedades de la subrasante, cimentación de obras, análisis de estabilidad, características de los materiales, estudio de fuentes de materiales. Según la naturaleza del proyecto se deben incluir, pero sin limitarse a esto, lo siguiente: identificación de riesgos por desplazamiento de mesas e inestabilidad de taludes, exploración geotécnica, ensayos de laboratorio sobre muestras tomadas en el sitio de exploración, elaboración de perfiles estratigráficos, identificación de estratos portantes y evaluación de capacidad de los mismos. Recomendaciones sobre tipos de cimentación que se deben usar, incluyendo identificación de riesgos por asentamientos, socavación, movimientos de masas, fenómenos de raptación, movimientos sísmicos y otros asociados a eventos geotécnicos. Definición de parámetros requeridos para el diseño de cimentaciones, como esfuerzos admisibles, asentamientos esperados. Cuando el proyecto involucre puentes, además de lo anterior, se debe dar cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente. 7. Estudio de suelos. Se debe incluir la descripción de las propiedades físicas y mecánicas del suelo de la zona donde se implantarán las obras objeto del proyecto, propiedades que se convierten en insumo para el diseño de estas. Se debe realizar apiques o sondeos según el caso y llevar a cabo los ensayos correspondientes: granulometría, límites, consolidación, corte directo, compresión, CBR, módulo resiliente, etc., según lo determine el ingeniero responsable de elaboración del estudio, según los requerimientos de las obras a diseñar, incluyendo en este volumen los respectivos resultados de laboratorio requeridos de acuerdo a las diferentes estructuras: vías, estabilización de taludes, estructuras de contención e hidráulicas, entre otras. En todo caso, se debe dar cumplimiento a la normativa vigente según corresponda. Se debe incluir conclusiones y recomendaciones, las cuales son el insumo para los diseños. 8. Diseño de estructura del pavimento. Se debe contener como mínimo la explicación y justificación de la metodología empleada para el diseño de la estructura de pavimento a construir, incluyendo parámetros de entrada, memorias de cálculo y parámetros de salida. El contenido debe corresponder al tipo de estructura propuesto, bien sea rígido, flexible, placa huella, etc. Cuando exista estructura de pavimento, estas deben ser estudiadas e incorporadas a la nueva estructura diseñada. Si la vía es urbana, debe contener componente de urbanismo, andenes, dando cumplimiento a lo establecido en la herramienta de ordenamiento territorial que aplique, POT, EOT, PBOT, etc. Se recomienda incluir conclusiones y recomendaciones. Para proyectos de placa huella, tener en cuenta los aspectos técnicos mencionados en la Guía de Diseño de Pavimentos Placa Huella, adoptada por el Ministerio de Transporte según resolución 0004401 del 17 de octubre de 2017, y la cartilla guía para la evaluación de cantidades y ejecución de presupuestos para la construcción de obras de la red terciaria y férrea del Invías del año 2017. Especial atención en el literal H, numeral 1.1, criterios básicos de diseño del pavimento con placa huella, con la cual se menciona que para el concreto ciclópeo la resistencia al concreto debe ser clase D, 210 kilogramos, CM2 igual a 3000 PSI. Por otra parte, tener en cuenta los numerales 1.7, sección transversal en cupas horizontales, y 1.8, sección transversal en zonas de cruce. 9. Diseño de estructuras. Se debe dar cumplimiento a la normativa vigente. Se deben incluir los parámetros de entrada del diseño tales como, pero sin limitarse a ellos, carga y capacidad portante, e incluir memorias de cálculo. Incluir en los elementos temporales formaleta, cimbra, obra falsa, que soporten la estructura en caso de ser requerida. En este volumen se debe especificar la geometría de cada elemento y las especificaciones del material a emplear, como resistencia al concreto y del acero. Diseñar apoyos y juntas. 10. Estudios ambientales. Se debe dar cumplimiento a lo establecido en el documento Guía Ambiental para Proyectos de Infraestructura Subsector Vial. 11. Plan de manejo de tránsito. Se debe dar cumplimiento a lo establecido en el Manual de Señalización Vial del año 2015. 12. Planos de construcción. Los planos de construcción corresponden a la expresión gráfica de lo diseñado y, en consecuencia, todo lo indicado en planos debe estar técnicamente soportado. Los planos son también la guía de lo que será construido y deben ser lo suficientemente claros y completos para que el personal dispuesto en obra ejecute las obras tal y como fueron diseñadas. Deben incluir generales y de detalle, planta, perfiles, cortes, estructurales y obras de drenaje. ¿Qué deben contener? 1. Detalles constructivos,
juntas, platinas, pegas, reforzamientos especiales, recubrimientos, traslapos de acero, empalmes, aproximaciones, entre otros, especificaciones constructivas, materiales, resistencias, entre otros, implantaciones de la estructura en planta y perfil, sobre todo para las cimentaciones. Se recomienda que los planos sean presentados en formatos DWG y PDF. 2. Para puentes, planos de detalle de cada elemento de la infraestructura y superestructura, pilotes, caisson, zapata, pilas, vigas, estribos, losa, etc. Datos de materiales según elementos, junta sísmica, apoyos, detalles placa, aproximación, detalles de camión prueba de carga y en lo posible especificaciones de la misma, detalles de anclajes, pegas, soldadura, especificaciones de soldadura, pernos o cualquier elemento metálico, entre otros. 3. Para vía, la implantación en planta perfil donde se evidencie obras, franjas de retiro, cuadro resumen de chanflanes, radios de curvatura, alcantarillas, cunetas, canales, taludes y demás elementos constitutivos del proyecto. En caso de pavimentos rígidos, incluir modulación y refuerzo de losas irregulares. 4. Placa huella, en donde se evidencian los tipos de curva implementadas, anchos, huellas y sobreanchos, cunetas y alcantarillas, secciones de cruce y perfiles. 13. Proceso constructivo del proyecto. Si bien el proceso constructivo puede ser ajustado por el constructor de obra con base en su experticia, la elaboración de este documento en esta etapa evidencia la posibilidad de ejecución de las obras con los recursos previstos. Debe contener la descripción de actividades a realizar desde el momento de inicio de las obras hasta la terminación y entrega de las mismas de forma secuencial o simultánea, incluyendo en paralelo la referencia a actividades propias de manejo ambiental, manejo de tránsito, control de calidad y seguimiento y control de la ejecución y finalmente la consistencia con el cronograma del proyecto. Asimismo, debe incluir los aspectos relevantes identificados en la elaboración de los estudios y diseños que deban ser tenidos en cuenta durante la construcción para el correcto desarrollo de las obras. Debe incluir, pero sin limitarse a esto, restricciones evidenciadas como horarios de trabajo o cierres viales y las obras temporales requeridas. Recomendación general. Para la formulación del proyecto es importante verificar la coherencia entre los estudios y diseños, especificaciones técnicas y el presupuesto del proyecto y las actividades a realizar cada uno de los ítems del presupuesto, las dimensiones y cantidades de obra y las estructuras y los resultados de los diseños. En términos generales, es indispensable la gestión y coordinación de un gerente o profesional competente para que todas las disciplinas del proyecto interactúen adecuadamente. Los errores más frecuentes que se encuentran son la falta de coherencia e integralidad de los documentos. La información debe ser la misma en todos los documentos. A manera de ejemplo, nombran distintos municipios, una misma obra la ubican en sitios diferentes, definen un tipo de obra en los estudios y diseños, pero presupuestan una obra de otras características. Para evitar el incumplimiento de la normativa vigente, se debe usar como marco de referencia la normativa, guías y manuales vigentes. En ocasiones se ha referenciado a documentos que ya han sido modificados o reemplazados. En ocasiones existe falta de información primaria o tomada en campo. Se debe incluir la toma de información primaria. Los estudios y diseños son fase 3 y por tanto no pueden limitarse al uso de información secundaria, siendo necesaria la toma de información en campo como son aforos, sondeos, apiques, toma de muestras, ensayos, etc. Otro error frecuente es que se omite el levantamiento topográfico. Como ya se indicó, es necesario este componente como insumo para la proyección de las obras. Igualmente, se omite el diseño geométrico porque se interviene una vía existente y no se modifica su trazado. El componente geométrico proporciona información necesaria para la intervención de una vía sin importar que esté en construcción, mejoramiento o rehabilitación. Entre otros, aporta el perfil longitudinal y cotas para manejo de aguas superficiales. En proyectos de placa huella no se presenta implantación de zona de cruces o curvas como lo recomienda el INVIAS en su documento Guía de Diseño de Pavimentos con Placa Huella. Asimismo, en proyectos de placa huella se presentan secciones de ancho diferentes al recomendado por el INVIAS en su documento Guía de Diseño de Pavimentación con Placa Huella, sin justificación técnica del porqué. Igualmente, en proyectos de placa huella se adoptan espesores de placa en concreto y cantidad de refuerzo diferentes a los recomendados por el INVIAS en su documento Guía de Diseño de Pavimentos con Placa Huella. Se presenta 1. Ausencia de diseño o 2. Diseñar la placa como si fuera un pavimento rígido cuando debe hacerse como si fuera un elemento estructural, aplicando modelos de elementos finitos.